Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que se nos ha ocurrido hacer para poder brindarles una información muy valiosa acerca de lo que es la ansiedad, cómo prevenirla y también cómo tratarla en caso de que ustedes estén viviendo alguna situación ansiosa. Para esto vamos a analizar algunos temas que tienen que ver con las creencias y es necesario pues que vayamos revisando esto. Les pido que pongan mucha atención en esto. Quiero prevenirles antes que nada que aquí se van a tocar conceptos que ustedes tal vez han aprendido a través de los años pues de su familia. Tocaremos algunos temas que pueden ser susceptibles, pero lo hacemos con el ánimo de brindarles la información que les va a servir a ustedes. Yo he trabajado ya esto con otros pacientes, con otras personas que han necesitado aprender de esto y pues nos ha funcionado muy bien, por eso quiero compartirlo. Vamos ahora. Primero reconozcamos un poco qué es la ansiedad. La ansiedad puede presentarse como síntomas psicológicos y como síntomas físicos. De manera psicológica vamos a darnos cuenta que tenemos ansiedad cuando presentamos mucha preocupación, mucho estrés, ya sea por algún tema pendiente de deuda, de trabajo, de preocupación sentimental, en fin, una serie de pensamientos relacionados a muchos temas. Ahora, también se presenta lo que es la incapacidad para concentrarse, la preocupación permanente, y luego pues tal vez si no se controla allí pasaría a síntomas físicos. ¿Qué son los síntomas físicos? Bueno, pueden ser palpitaciones, taquicardia, sentir que se le sube la presión o se le baja la presión, sudores nocturnos, pesadillas, o a veces las personas no logran conseguir dormir, no pueden dormir fácilmente o se despiertan con facilidad, pueden sentir angustia, irritabilidad y sobre todo también problemas al respirar. Necesitamos aprender a calmar estas cosas, necesitamos conocer qué hacer. Bien, vamos a revisar un poco. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta ansiedad? Primero que nada, la ansiedad tiene que ver mucho con los miedos que las personas tienen con respecto a lo que han aprendido. Usualmente, si pueden ver en esta gráfica, hay algo que se llama el ciclo del pensamiento. En el ciclo del pensamiento se explica un poco cómo se forman estas cosas en las personas. Lo que nosotros hacemos de la forma del pensamiento es que al inicio, cuando nace un bebé, no habla. Un bebé no nace hablando, pero aprende a hablar con el tiempo. Y pues, ¿cómo lo hace? A través de la imitación, copiando palabras, el lenguaje lo va copiando del medio que le retorna, de las personas que lo cuidan, papá, mamá, abuelos, tíos. Y más adelante cuando va creciendo, pues de lo que va viendo en la televisión, de sus amistades. Pero principalmente cuando adquiere el lenguaje repitiendo palabras y ya logra él establecer un grupo de palabras para comunicarse, sigue copiando lo que va escuchando, pero ya no copia palabras, ahora copia ideas. Estas ideas a veces son tan firmes que se consolidan como creencias o conceptos fijos en una persona. Y a veces pongo, por ejemplo, ciertas supersticiones. Cuando la gente, un claro ejemplo en mi país, cómo se hace es esto. Cuando yo era chiquito me decían, cuidado, no abras el paraguas dentro de la casa y solo se abre afuera. Y yo me quedaba sorprendido. ¿Qué tiene un paraguas que ver con que abras en la casa? Pues pero esa era la costumbre de las supersticiones de las personas, que si abrías el paraguas dentro de la casa era mala suerte y el paraguas solo lo podrías abrir fuera de la casa. Y así cosas, por ejemplo, en mi época también, cuando era carnaval, por ejemplo, o Semana Santa, era prohibido irse a bañar al mar, a la playa, porque
te decían que te podías convertir en pescado si te metías al agua. Y como nosotros éramos niños, pues nos creíamos esas historias. Ahora, de grandes uno puede revisar y se da cuenta que simplemente eran sugerencias de las personas con una intención de controlarte, que no te desmandes. Pero hasta en eso estaba relacionado a las creencias religiosas. Pero bueno, estas creencias no tienen que ver nada más con lo religioso. En realidad tienen mucho que ver con todo, con los conceptos que tenemos fijos. Por ejemplo, yo puedo tener una creencia sobre lo que es ser hombre. ¿Qué es para mí ser hombre? Tal vez no es la misma creencia que para ti es, no es la misma creencia que es para mi hermana, o para mi mamá, para mi papá, o para tu vecino o vecina. No es la misma creencia. Tienen otra creencia y convicción de lo que es ser un hombre, o ser una mujer, o ser una mamá, cómo debe ser un papá, cómo debe ser una esposa, cómo debe ser un esposo. Estamos hablando de conceptos fijos que se vuelven creencias. Estas creencias, a través de estas ideas plasmadas en las creencias, son las que generan nuestras emociones. Para que quede bien entendido esto, primero viene una idea, luego la emoción. Cuando yo siento tristeza, es porque he estado pensando en cosas tristes o he visto cosas tristes. Cuando yo me siento alegre, es porque en mi mente estoy teniendo ideas alegres. O un ejemplo, si nos ponemos en la noche con la luz apagada entre amigos a contar historias de terror, habrá muchos que se sugestionen y pensando en esas historias de terror lleguen a sentir miedo. Es decir, estas emociones como el miedo, la tristeza, el enojo, la sorpresa, la alegría, el asco, son emociones que surgen a través de ideas que aparecen primero en nuestra mente y luego van a sentirse como emociones. Estas emociones, siguiendo el ciclo del pensamiento, hacen que tomemos alguna acción o decisión sobre lo que estamos sintiendo para encontrar una respuesta, y esta respuesta que encontramos nos genera nuevas emociones que confirman nuestro pensamiento o creencia. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar con esta base que el aprendizaje nos lleva a entender ciertas cosas relacionadas a el miedo que sentimos. Entonces, en base a esto, yo he tomado dos principios de los varios principios que tiene la terapia racional emotiva, en la que habla acerca de que el primer principio es el pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas. Recuerden, el pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas. Lo que les decía, primero aquí hay una idea o un pensamiento y luego aparece la emoción. Segundo principio, el pensamiento disfuncional es la principal causa del malestar emocional. Fíjense en eso. Eso es muy, muy importante. Porque si yo tengo un pensamiento disfuncional, pongamos un ejemplo que suele crear problemas en las parejas, por ejemplo, de que el hombre va al matrimonio pensando que la mujer debe atenderle en todo lo que las necesidades del hogar, lavar, planchar, cocinar. Si este hombre va con ese pensamiento y encuentra una mujer que piensa igual, no va a haber problema allí. Pero si hay la pareja que encuentra tiene la idea de no, ¿por qué yo tengo que encargarme de todo? Si vivimos los dos en la casa, los dos tenemos que participar de estas responsabilidades, son responsabilidades. Y cuando vengan los hijos también deben participar. Entonces, este pensamiento ya no está igual en el pensamiento de él o de ella. De tal manera que si ahí hay un pensamiento disfuncional con respecto a cómo se van a tomar las responsabilidades en el hogar, seguro va a crear un malestar emocional en la persona y, por obvias razones, en el ambiente. Es como un ejemplo nada más, pero en fin, pueden haber muchos pensamientos disfuncionales con diferentes temáticas relacionadas
a la persona, al mundo, a los otros, a la familia, en el área del sentimiento. Muchas diferentes situaciones. Trataremos de hacerlo lo más general posible para que se puedan guiar ustedes por medio de esto. Entonces, ¿cuál es la base del miedo? Aparte de que hemos aprendido, ¿por qué aprendimos esos miedos? Nosotros aprendimos estos miedos en base a la violencia. Es decir, si hubo violencia en mi familia, en mi hogar, en mi medio donde yo me desarrollé, pues seguro van a haber algunos miedos en mi persona. Yo les quiero explicar algo. Por ejemplo, hace algún tiempo yo tenía bastante miedo a la autoridad. Yo no podría, en ese entonces, pues cuando estaba en el colegio, yo no podía hablar así como que tranquilamente con un profesor, o peor con el rector del colegio. Me daba como miedo, como vergüenza, como temor de que me vayan a regañar. Y como esto tiene la base de la violencia, yo quiero que ustedes reflexionen, ¿en qué hogar no ha habido violencia? Siendo realista, la violencia está como pan de cada día en la mayoría de las familias. Ya quisiéramos que no estuviera, ya quisiéramos que todo sea color de rosa. Habrá alguien que reflexione y diga, pues bueno, yo no me acuerdo que mis papás pelearan o que me pegaran incluso. Pero de alguna manera yo fui consciente de que había violencia, no sé si en mi vecindario, en la escuela, fui víctima de bullying. Eso es violencia. Tal vez necesitamos entender un poco más qué cosas nomás son violencia. Por ejemplo, que me critiquen, que me menosprecien, que me humillen. Eso es violencia. Y cuando uno es niño, no tiene la capacidad de razonamiento que tiene un adulto para diferenciar qué es broma, qué no es broma, qué es tolerable, cuánto puedo aceptar y hasta dónde puedo permitir que otros sean violentos conmigo. De tal manera que de esta manera los miedos se configuran en base a la violencia de las personas que nos rodean. Bueno, aquí hay unos ejemplos, pues vemos aquí una mamá y un papá peleando y no se dan cuenta que su hija está escuchando. Y la otra imagen señala un poco también la violencia que a veces los padres con la intención, la buena intención de criar bien a sus hijos, les tratan de criticar o forzar o empujar, incluso en algunos casos con látigo, con cinturón, con chancletazo, con palo, con lo que encuentre. Y aquí hay una cuestión muy delicada, ¿no? Que tal vez está no tan percibida, porque debemos entender que si yo estoy bien o estable emocionalmente como persona y me caso con alguien que también está estable emocionalmente, vamos a criar a unos hijos mayormente estables. Pero ¿qué pasaría si yo o mi pareja o ambos tenemos conflictos emocionales o trastornos peor? Alguna vez tuve un paciente que acudió a mí porque había dejado de consumir drogas. Ya 2 años no consumía. Y yo me sorprendí de por qué venía a la consulta. Si la idea es que ya dejó de consumir, está bien. Pero el hombre dijo que había perdido como 23 trabajos en tan solo 2 años. Era como que raro, ¿no? O algo así, 17 trabajos, 23, no me acuerdo bien. Eso fue hace muchos años. Y bueno, empezamos a trabajar un poco porque él tenía una serie de conflictos. Y en una de las investigaciones que le pedí que hiciera en internet sobre los trastornos, resulta que vino con una novedad. Y él decía, ¿sabe qué, psicólogo? He encontrado y sospecho que mi mamá tiene este trastorno. ¿Cuál? Tiene esquizofrenia. ¡Wow! Me quedé sorprendido. ¿Y por qué dices que tu mamá tiene esquizofrenia? ¿Que fue al psiquiatra o algún psicólogo le diagnosticó? No. Lo que pasa es que mi mamá tiene un comportamiento como de doble personalidad. Cuando está mi papá en la casa, ella se porta bien con nosotros.
Pero cuando él se va, porque él trabajaba fuera de la ciudad, durante 3 semanas, él se iba y regresaba una semana solamente de vacaciones. Entonces, cuando él se iba, la señora cambiaba y los maltrataba, los humillaba, los criticaba, les pegaba, hacía de todo, con razón y sin razón. La señora les pegaba por cualquier cosa. Entonces, imagínense cómo será la vida de un hijo criado por una mamá que tiene un trastorno grave y que jamás le han diagnosticado o le han dicho, mire, necesita esto para calmar su trastorno, ¿no? Porque hoy en día las personas incluso con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con trastorno límite de la personalidad, pueden con medicación llevar una vida lo mayormente estable, lo más parecido a la realidad. Pero es importante que vayan a un tratamiento, y no solamente con medicina, ¿no? Es preferible que sea con medicina y con psicoterapia con psicólogo. Entonces, vamos a continuar con esto, ¿verdad? A propósito, el trastorno límite es algo que la gente suele confundir mucho con lo que es el trastorno bipolar. Pero la diferencia es que en el trastorno límite, la mayoría de las personas no identifican como que tuvieran un trastorno. Y yo les recomiendo que vayan a hacerse un test, por lo menos, para ver, identificar, porque hay personas que podrán hasta morir sin saber que han tenido esto. Y llegan a tener muchos conflictos con su pareja, con sus hijos, con su familia. O sea, generalmente es cuando hay mucho conflicto, mucho discordancias, muchos problemas, pleitos, hasta golpes en estas personas que son muy explosivas y no tienen el límite de mirar hasta dónde pueden llegar. Así que les invito a consultar un psicólogo y revisar esto, o un psiquiatra. Bueno, avanzando para ya entrar en materia de cómo arreglar esto de la ansiedad, pues necesitamos entender que lo opuesto a la violencia es la paz. Creo que la mayoría o muchos pueden estar de acuerdo. Pero quiero que nos identifiquemos un poco como qué es la paz. O sea, la mayoría de las personas piensan que la paz depende de que el mundo esté tranquilo, de que no haya guerras, de que no haya problemas, que no haya catástrofes, que todo sea maravilloso. Y eso es como que poner afuera de mi persona la responsabilidad de la paz que yo puedo vivir. Y eso no es tan conveniente. Por supuesto que es deseable que hubiera un mundo de paz, un mundo maravilloso, donde haya mucha generosidad, mucha bondad, y no haya esta violencia o estas cosas terribles que suceden a nivel mundial. Pero más bien, yo quisiera que nos concentremos en que la paz depende de nuestra persona. La paz es un recurso que vamos a tener que buscarla para una vivencia propia, de estar bien conmigo mismo. En el momento que estoy bien conmigo mismo, pues puedo estar bien con el de al lado, con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con el resto del mundo. Puedo estar muy bien. Así que dejemos de poner la responsabilidad de encontrar la paz a lo que está afuera, sino más bien a lo que está dentro. ¿Y qué recomiendo yo para lograr esta paz? Bueno, así como lo que aprendimos de niños, o incluso si estamos en el vientre materno, hay un autor que se llama Bruce Lipton. Él propone que los niños, cuando están en el vientre materno, también están aprendiendo si es que hay conflictos, violencia. Comienzan a escuchar, como que alguien que escuchara la música pero no entiende la letra, pero entiende que la música es estridente y lo asusta. De esta manera, pues, lo que aprendiste igual se puede desaprender. ¿Cómo vamos a hacer? La primera cosa que yo les voy a recomendar es que se memoricen esta idea, esta primera idea que dice: yo no controlo lo de afuera, solo controlo lo de adentro. Esta frase ha ayudado a muchos de mis pacientes que les he pedido que por favor, si pueden, la lleven escrita, si no logran memorizarla, pero cada vez que ocurre algo que se sale de control,
como que, qué sé yo, no sé, ustedes iban a una reunión y todos llegaron tarde y ustedes fueron puntuales y les da coraje, eso está fuera de control. Ustedes no controlan lo que está allá afuera, ni controlan a esas personas, solo controlan lo que está aquí adentro. Igual, si quieren que su mamá, su papá, su pareja deje de ser como es y por qué no cambia, eso está fuera de control. Debemos soltar esas ideas de control. Entonces, yo les pido que repitan así, de esta manera, como lo estoy haciendo yo. Yo no controlo lo de afuera, solo controlo lo de aquí adentro, de mi mente. Y ese es el trabajo que hay que hacer para alcanzar la paz, para desaprender la violencia y para manejar o controlar las reacciones de ansiedad. Así que vamos a repetir estas ideas todos los días, hasta que se hace prácticamente parte de nuestro pensamiento. Y poco a poco ustedes van a ir dejando. Yo llevo muchos años practicando esto, entonces veo los beneficios que uno puede vivir en paz, en armonía. Si alguien anda contando chismes de mí, yo no controlo eso. Y en el momento que el chisme llega a mí, ahí murió. No controlo lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar lo que pasa aquí. ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esos chismes? O, no sé, que me pusieron o me asignaron un turno que no debía hacer en mi trabajo, o mi pareja anda de mal humor y no quiere hablar conmigo. Entonces esas cosas están fuera de control de mí, más que solo en mi mente, en cómo yo reaccionar. Decía Epicteto una frase muy maravillosa, que las personas piensan que lo que te afecta es lo que está afuera, lo que sucede afuera. Pero en realidad no es eso que te afecta, sino la forma o la actitud con la que yo reacciono a eso que sucede afuera. Así que tengamos en cuenta esa idea. Y la siguiente idea es más bien practicar ejercicios de meditación o ejercicios de atención plena. Voy a dar unos ejemplos, ¿ya? Voy a dar unos ejemplos. Quiero que ustedes hagan este ejercicio de respiración conmigo. Los que están viendo este video, pues háganlo en esta forma. Primero, 3 cosas. Vamos a tomar aire por la nariz lo más que podamos hasta hinchar nuestra barriga. 2, sostenemos el aire por pocos segundos. Y 3, soltamos el aire por la boca, ya no por la nariz. Entonces lo voy a hacer una vez para que ustedes lo vean y lo hagan. Cada vez que se sientan como que las cosas no van bien como ustedes quieren, o que hay mucha preocupación por las cosas que pasan en el mundo, hay guerra, hay virus, hay cosas que me comienzan como que a llenar de ansiedad. Entonces voy a hacerlo de esta manera cuando sienta eso. Tomo aire por la nariz, sostengo y comienzo a soltar el aire por la boca contando desde el 20 hasta el 0. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Respiramos nuevamente. Y yo les voy a pedir que por favor intenten hacer nuevamente este ejercicio. Yo lo voy a hacer nuevamente para que lo hagamos juntos, pero esta vez cuenten con la boca. Es fácil, ustedes tienen la boca entreabierta y van soltando el aire de a poco, contando los números, y es más fácil sostener el aire. Así que yo cuento 3 y vamos a respirar juntos, ¿ok? 1, 2, 3, respiro. Sostengo. Suelto. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Respiremos tranquilo. Ahora, para hacer una demostración de que esto sirve, les voy a preguntar. Cuando ustedes hicieron este ejercicio conmigo,
¿Qué pensamientos o ideas vinieron a su mente? A ver. ¿Vino algún pensamiento? No, no, ok. Si no vino ninguna idea, ningún pensamiento, o si solamente estaba pensando en lo que tiene que hacer, la respiración, en contar, está muy bien hecho el ejercicio y les pido que lo hagan de esa manera. Porque el ejercicio justamente está diseñado para parar nuestro pensamiento, para detener el pensamiento en cosas que no debemos ponerlas. Ya habíamos visto en la primera parte de este video que los pensamientos generan las emociones. Entonces, si nosotros rompemos los pensamientos, detenemos los pensamientos, en ese momento, pues simplemente las emociones se cortan y dejamos de sentir lo que estamos sintiendo, ya sea ansiedad, angustia, enojo, tristeza, cualquier tipo de emoción que ustedes no quieran. Eso es un ejercicio. Ahora, hay otros ejercicios como la meditación, que ustedes pueden hacerla de manera muy sencilla. Ustedes verán que hay gente que practica yoga, o los hindús, los de India, de China, practican una meditación durante horas, están sentados de una manera que para mí me parece muy incómoda, porque he intentado y no puedo, no por criticar, sino porque ya lo he intentado y no puedo. Les recomiendo que hagan este tipo de meditación, que lo escuché de un mismo monje budista, que me parecía muy, muy sencillo. Él me decía, a ver, ustedes se ponen en una postura cómoda, que puede ser sentado o acostado, no sé, parado, donde usted pueda. Ponen sus manos juntas y comienzan con los ojos cerrados a ver cómo el aire entra y sale por su nariz. Había una compañerita psicóloga que nos recomendó que miremos como que tuviéramos un hilito dentro y que va hasta acá cuando tú respiras. Cuando inspiras, el hilo va hasta acá, y cuando expiras, el hilo va hasta acá. Yo digo algo menos traumático que el hilo, para mí se me hace como raro. Veamos como que tuviéramos una luz aquí, y que el momento que inspiramos, la luz sube y va hasta acá, y cuando voy a soltar el aire, la luz baja, con los ojos cerrados. Para que ustedes vean que no es tan difícil, les comento que yo he estado practicando esto, no exclusivamente un momento porque me siento o lo que sea, no, sino que yo en el momento que abro los ojos con la luz del día, cuando me despierto, sé que me da esa ganas de regalonear un poquito más, pero yo ya estoy despierto. Entonces lo que hago es ponerme en una posición recta en la misma cama y comienzo a respirar pensando en esta respiración. En el momento que usted comienza a observar esto, su mente está atendiendo solo eso, pero toma tiempo a que su mente se concentre en eso. Al principio puede ser que usted pase en 10, 20, 30 segundos haciendo esto, y luego comienza su mente a divagar, a pensar en las cosas del día, en los problemas, en las cosas pendientes, en el trabajo, en los amigos, en el dinero, en las deudas, cualquier cosa que lo lleve a otro lado. Pero es nuestro deber tratar de observar que seguimos haciendo esto. En el momento que usted se da cuenta que su mente ya voló para otro lugar u otro tiempo, regrese otra vez a observar la respiración. Entonces, esto es muy sencillo, realmente muy sencillo, pero lo que requiere es práctica. Ahí es donde se prueban las personas si logran o no lo logran. Necesito que ustedes lo hagan de manera persistente, ¿ok? Ese es un ejercicio de meditación. Otro ejercicio de atención plena, por ejemplo, les va a parecer chistoso, es lavar los platos. Cuando lavan los platos, debo estar atendiendo que cuando yo enjabono quede resbaloso, y que luego que enjuago quede no resbaloso, y uso mi tacto, que es uno de los sentidos. Pero también tengo que usar mi vista para ver que no quede manchas y mirar por los otros lados. Entonces estoy usando dos sentidos ahí, el tacto y la visión.
De tal manera que esto de lavar los platos podrá a alguien resultarle molesto, pero en el momento que usted ve una ganancia en eso, no le va a resultar molesto. Incluso ofrézcase a hacerlo cuando hace su esposa o su pareja, o lo hace su mamá o su hermana, y es turno de ellos. Entonces dígale, ¿sabes qué? ¿Quieres que te ayude? Yo te ayudo. O te ayudo con la mitad. Y usted va practicando. Esto va a encaminarlo a usted en esto de la atención plena. Otro ejercicio de atención plena es que usted puede hacerlo cuando está sentado, cuando está manejando, o cuando está parado, caminando también. Que usted comience a visualizar su cuerpo desde la planta de los pies hasta el cabello. Es decir, en el momento que me siento o me paro o estoy caminando, voy a tratar de hacer consciente el uso de mi tacto. La piel siente por todo lado donde hay piel. Entonces, mi planta de mi pie va a sentir la media, el zapato, la sandalia o el piso que estoy tocando. Luego voy subiendo los talones, de los tobillos, la pantorrilla. Voy visualizando en mi mente estas partes y voy tratando de sentir a través de la piel. Voy subiendo las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las caderas, la cintura. Cómo roza la ropa que estoy puesto. Cómo se siente caliente, frío, se siente las vellosidades. Siento duro, aguado, y voy por el vientre, el pecho, los hombros, los brazos, las manos. Si puedo, incluso puedo hacer como que aprieto, si me toca las manos, aprieto las manos y siento la fuerza y luego la suelto. O los antebrazos, siento así duro o suelto. Los codos, trato de sentir como que hubiera una energía allí que va recorriendo, hasta el cuello, mi rostro y el cabello. Y luego regreso, si es que tengo tiempo, regreso y voy hasta abajo. Y este ejercicio es un ejercicio de atención plena. Yo lo he practicado muchas veces yo mismo y también he enviado a mis pacientes a practicar y ellos lo han hecho muy bien. Me dicen que les funciona bien el ejercicio de respiración, la meditación, que lo único que usted necesita es practicarlo. Mientras más lo practique, más va en el camino. Hay muchos otros ejercicios de atención plena que hoy en día los llaman como mindfulness. Yo les recomiendo que ustedes revisen esto para que ustedes puedan hacerlo en el momento que se van a acostar o en el momento que se levantan. El ejercicio que yo les decía de la respiración, puede hacerlo en el momento que se acuesta a dormir o en el momento que se levanta, o, ¿por qué no?, las dos ocasiones. Vamos a avanzar. Otra de las cuestiones que sirve para tratar de evitar, prevenir la ansiedad o incluso tratarla para que ya no me moleste tanto la ansiedad, es vencer el miedo a la muerte. ¿Ya? Aquí hay un tema un poquito fuerte, digamos, que yo les había dicho al inicio, que iba a tocar unas creencias, pero quiero que lo vean como una opinión personal en pro de una terapia psicológica para que ustedes puedan alcanzar el control. Ya, y si ustedes son susceptibles de esto, les pido mil disculpas, pero tómenlo como que lo van a escuchar nada más. Y si usted quiere, lo hace suyo. Si no, no pasa nada. Ojo, no estoy pidiendo que sean creyentes de Dios o que no sean creyentes de Dios, o que dejen una religión o se cambien de religión, o que deje de tener religión. Jamás mi intención es esa. Mi intención es simplemente revisen conceptos, revisen. Aquí tengo el primer concepto, que es cambiar conceptos acerca de la existencia, de dónde vengo, hacia dónde voy. El segundo es cambiar conceptos heredados por la cultura, lo que escuché, lo que vi, lo que copié. Y por último, cambiar conceptos acerca de la idea que tienen las personas de Dios, que no es el mismo en todos. Así que vamos a tratar de entender esto.
Primero es acerca de la existencia, ¿ok? Para trabajar este tema, vamos a imaginarnos que nosotros venimos de una línea espiritual, que nuestra vida empieza en una línea espiritual. Y en algún momento se abre un paréntesis y llegamos a vivir aquí en la tierra. Yo sé que esto no está demostrado, esto no puedo yo científicamente probarlo, pero sin embargo son ideas que han permitido que las personas puedan estar más estables emocionalmente y sufriendo menos ansiedad. Tomémoslo como eso, tomémoslo como eso. Así que vamos a tratar de objetivamente mirarlo de esta manera. Hay una frase en la Biblia que dice: desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Basándonos en esa premisa de la Biblia, que no recuerdo el pasaje bíblico, imaginémonos que si yo ya existía antes de formarme en el vientre materno, quiere decir que yo vivía como un ser espiritual. Por lo tanto, vivía en un mundo espiritual, como pueden ver ustedes en la línea de aquí. Este mundo espiritual, digamos que deja de existir en el momento que se abre el paréntesis y yo llego a vivir aquí a la tierra. Pero un día ese paréntesis se va a cerrar. Qué sé yo, a mis 10 años, a mis 20 años, a mis 50, a mis 90, a mis 100 años, eso no lo sabemos. Si bien es cierto es que lo que sabemos es que nos vamos a morir. Ya decía Jesús en la época que estuvo en la tierra, él decía: yo vine a este mundo, pero no soy de este mundo, no pertenezco a este mundo. Que es exactamente como yo lo interpreto. Venía de un mundo espiritual, aquí en la tierra vine como quien viene a pasear, a cumplir una misión, no sé, algo. Les recomiendo que vean ustedes una película que se llama Nuestro Hogar. Si lo buscan en YouTube, dice Nuestro Hogar, Chico Javier, basado en la historia que escribió un señor que se llamaba Chico Javier. Y en esa película pues cuenta un poco cómo es esto de ir y venir aquí al planeta Tierra. Entonces, cuando se cierra el paréntesis, ¿qué nos espera? Ahí viene muchas cosas que hemos aprendido de lo que hemos escuchado. Yo particularmente escuchaba muchas historias de mi abuelito cuando tenía 7 años. Y con 7 años yo me las creía todas. Hasta que la vida, la sincronicidad, el universo, Dios, puso en mi camino textos, personas, grupos, lugares que me enseñaron cosas diferentes y empecé a cuestionar lo que había aprendido por herencia. Así que lo más probable es que si yo vengo de un mundo espiritual y abrí el paréntesis, luego cuando se cierre, es obvio, voy a ir al mundo espiritual. Y como mundo espiritual, lo que vamos a encontrar allí, creo que debe ser simplemente seres espirituales. Hay mucha gente que se imaginan cosas, tal vez relacionadas con conceptos aprendidos aquí. Así que esas cosas que hemos aprendido, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, lo que es el pecado, el concepto del diablo, cielo o infierno. Y vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Ustedes pueden encontrar en internet algunos videos que hablan sobre esto, pero no se me ocurre ahorita cuál recomendarles. Sino que me gustaría leerles esta que está en la imagen que dice: si hubieras nacido en Israel, probablemente serías judío. Y si hubieras nacido en Arabia Saudita, probablemente serías musulmán. Si hubieras nacido en la India, probablemente serías hindú. Pero como naciste yo vivo en Ecuador, digamos en Latinoamérica, lo más seguro es que seas católico. Tu fe no se sustenta en algo divino,
Es simplemente cuestión de geografía, lo que dice la imagen. Y tiene mucho de cierto, porque si usted hubiera nacido en China, lo más probable es que hubiera sido budista. Sí sé que en China también hay el catolicismo, el cristianismo y todas otras religiones, pero en mayor número hay el budismo. Y por número, por masa, hay muchas probabilidades de que yo hubiera sido budista si nací en China. Ahora, con esto no quiero decir que esté malo que seas judío, que esté malo que seas musulmán, hindú, católico o lo que quieras ser. No importa, ya lo dije al principio, no importa. No importa qué medio uses para llegar a Dios en el sentido de si coges una religión seria. Lo importante es que revises qué cosas te ayudan a llegar y a contactar con ese ser. Y qué cosas son una oposición o una manipulación que te hace sentir culpa. Algunas veces yo he escuchado personas que son creyentes y que comienzan a hablar con discursos moviendo hacia la culpa. El pecado es una de las cosas que acarrea mucha culpa. Yo no digo que no haya pecado o que no exista o que esté mal que la gente hable del pecado. Lo que pido es que revisen que la palabra pecado tiene un símbolo de carga de culpabilidad. Y yo muchas veces cuando reflexiono en mi comportamiento para revisar los pecados, yo reviso más bien mis errores, que es diferente a pecado. Porque el error está como parte de la naturaleza humana. Y yo sé que puedo equivocarme, que puedo transgredir normas, que puedo hacer cosas inmorales, pero en la medida en que la veo como error, puedo rectificar, siempre y cuando reconozca el error. Si lo veo como pecado, probablemente vaya a la iglesia, no sé, haga oración, algún ritual, me confiese o alguna cosa, y estoy perdonado y luego sigo pecando porque no ha habido una reflexión. Eso con respecto a ese tema. Así que les pido que por favor, cada que usen la palabra pecado, sean muy cuidadosos, nada más. Lo que es con respecto al diablo, hay gente que cuando yo les digo, miren, honestamente, desde mi perspectiva, no creo que exista el diablo. Y ahí sí me acuerdo un video que ustedes pueden ver con respecto a este concepto, cómo se ha ido acuñando con el tiempo en la historia de los seres humanos. Revisen un video de Nat Geo, que es un programa que lo hace Morgan Freeman, que se llama La historia de Dios. Y en el capítulo 5 habla del origen del mal. Y ahí se toca este tema acerca del diablo. Hay otras lecturas, libros y cosas que hablan de esto, pero no vamos a adentrar en esto. Simplemente me parece como que irracional para entender que Dios vaya a crear a alguien, qué sé yo, que haga maldad o que se encargue de tener un lugar como el infierno en donde la gente va a freírse una paila o va a quemarse o va a sufrir. La verdad es que me resulta muy complejo creer eso. Ya, pero es mi creencia, mi decisión personal. Uno decide qué creer y yo lo único que le estoy pidiendo es que lo revisen. No le estoy pidiendo que cambien de sus creencias, simplemente revísenlo. Así que para mí el cielo lo creas donde tú vayas. Vivo aquí en este planeta o muerto a donde sea que vayas al mundo espiritual. Y el infierno también lo creas, vivo aquí o muerto allá, donde tú quieres. Así que es una cuestión de decidir en qué creer. Y usted no está obligado a creer lo que no quiere. Yo decido qué creer. Así que vamos a avanzar. Estos son conceptos culturales, ¿ya? Ahora, conceptos acerca de Dios. Veamos, ¿qué es esto? ¿Cómo es Dios? Aquí dice, en esta imagen, el amor de Dios va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Es decir, que si a mí me preguntaran cómo es Dios, pues bueno, difícil que yo les pueda dar una explicación porque primero que nada, nuestra mente se supone que es limitada para imaginar siquiera qué es Dios. Así que no creo que podamos explicar qué es Dios o cómo es Dios.
Y más bien presiento, supongo, intuyo que Dios es un ser espiritual, mucho más espiritual que cualquiera de nosotros puede ser. Y que por tal Él no tiene forma física. No puedes tú decir, hablé o vi a Dios. Entonces, por eso, simplemente en la Biblia hay un pasaje que dice Dios es amor. Aunque el amor a veces está mal entendido y de esta manera pues la gente no percibe exactamente qué es amor y se pueden confundir con amor, con otros conceptos. Así que yo más me voy a concentrar en este tema, en decir que no es Dios, ¿ya? No puedo saber cómo es Dios y qué es Dios, pero sí puedo intuir que no es Dios, en base a los análisis del pensamiento humano. A ver, ¿qué no es Dios? Dios, primero que no juzga, porque muchas veces yo he escuchado de mi propia religión, mi propio abuelito, que nos decía que cuando nos muramos habrá el juicio final, o Dios nos juzgará, o qué sé yo, hará a un lado las ovejas negras y acá las ovejas buenas, los malos se van al infierno. Cosas por el estilo que la verdad que me resulta muy difícil creer que Dios se ponga en un plano de juzgar. ¿Y cómo explico esto? O por ejemplo, que Dios se va a vengar. Sí, la venganza es mía, dice Dios en la Biblia. Pero yo no creo que Dios hable de te voy a castigar, te voy a hacer lo mismo que le hiciste o peor lo que le hiciste a otra persona. O que Dios te castigue por haber obrado mal. No va en mi raciocinio de que un Dios sea de esa manera. Otra cosa es que no es Dios, es que Dios no anota tus errores. La gente tiende a tener ese concepto que aparece en una película cómica que, ¿para qué? Tiene un buen mensaje que se llama Bruce Todopoderoso, en el que Bruce es un señor que se quejaba mucho de Dios porque no le iba bien en su vida, y un día se le aparece en forma de una persona, claro que es película, ¿no? Y es de chiste, y para convencerlo, el actor es Morgan Freeman, un negrito. Él, para convencerlo, le dice a Bruce, mira, aquí tengo todo tu expediente, y abre de un cajón así como 50 metros de expediente de carpetas llenas con las cosas que él ha dicho y ha hecho. Es muy, muy difícil que Dios tenga ese tipo de persecución. O sea, Dios sería un acosador para que se esté fijando en lo mínimo que yo hago, que le estoy espiando al vecino, o qué estoy haciendo en el baño, o con quién estoy conversando, o de quién estoy hablando. Ese tipo de cosas me parecen muy, muy difíciles de imaginarme en un Dios. Ahora, la explicación ¿por qué? Porque los seres humanos, al vernos limitados acerca de lo que Dios, o de la imaginación que podemos tener acerca de Dios, de lo que Dios es, tratamos de usar nuestra imaginación en base a lo que nosotros somos como humanos. Y en tal medida humanizamos a Dios. Es decir, le atribuimos características humanas a Dios. Y Dios de pronto se convierte en humano desde la perspectiva nuestra. Y entonces ahí sí Dios juzga porque los seres humanos juzgamos. Dios se venga porque también nos vengamos los seres humanos. Dios castiga, por supuesto, porque los seres humanos creemos en la violencia. Y Dios me persigue porque Él está en todos lados. Entonces, porque los seres humanos también perseguimos. Es decir, todos estos conceptos se basan en la violencia. Pero en mi humilde opinión, yo no creo que Dios crea en la violencia. Él no podría, es un ser de amor. Yo creo que la mejor descripción de Dios que tenemos es la parábola del hijo pródigo, que la dijo Jesús, en donde dos hijos, pues, ¿no? Para los que no sepan, así resumiendo, un hombre tenía dos hijos. El hombre era rico, tenía buenas propiedades, y al ver el hijo menor que su papá ya estaba anciano, dice: papá, un día te vas a morir,
ya pues, si antes que te mueras repártenos, porque lo que tú has trabajado es para los dos. Y de pronto el papá le dice, bueno, si tú quieres, y le da. Y el hombre se fue, desaprovechó todo, derrochó, y al verse lejos ya en el extranjero, sin comida, terminó alimentando a unos cerdos y para que puedan darle de comer, pero él, al tener el hambre hasta se le ocurrió comer la comida de los cerdos, y él de pronto reflexiona y dice, ¿será que regreso a mi casa más bien donde mi papá y le digo, ¿sabes qué, papá? Ya no me trates como hijo, aunque sea trátame como uno de tus empleados, porque incluso los empleados de mi papá comen bien. Y el hombre se toma en serio su idea, se arma de valor y va donde su padre. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué pasó cuando llegó? El padre estaba abierto de brazos al ver a su hijo, emocionado, muy feliz. Dice, hijo, sabes que yo sabía que ibas a regresar y siempre te estaba esperando con los brazos abiertos. Nunca lo castigó, nunca lo juzgó, ni quiso vengarse, ni tampoco le criticó. Simplemente le dijo, mira, si tú ya no podías por tu cuenta, yo sí puedo recibirte para que seamos familia. Y yo creo que esa imagen de Dios es mucho más valiosa que un Dios que cree en la violencia y que va a castigar y que manda guerras y que nos va a castigar con todas las catástrofes del mundo. Yo les pregunto, a ver, si en algún momento, digamos, unas personas se reúnen en un lugar, en una casa o una iglesia a rezarle a Dios, a alabarle, y de pronto ocurre un terremoto y se cae la iglesia y se mueren, ¿será que Dios quería que se mueran esas personas? ¿Quería de pronto castigarle porque no eran sinceros en su oración? Por supuesto que no. Yo no creo en un Dios que esté planificando hacer maldades a las personas. Simplemente las catástrofes naturales, ambientales, ocurren porque la tierra se mueve y punto, ya está. Podemos morirnos, qué sé yo, 1 millón de personas en un terremoto o en una explosión o cayó un meteorito, pero no tiene que ver con Dios. Simplemente son cosas de la naturaleza y dejemos de culpar a Dios por esas acciones. Porque creemos en la culpa, creemos en la violencia, creemos en el castigo, creemos en la venganza, creemos en juzgar o en acosar. Por favor, detengámonos a pensar que Dios no te va a criticar, Dios no te va a juzgar, no se va a vengar de ti, ni está esperando que te mueras para castigarte, ni tampoco te anda persiguiendo. Tal vez te persigue con el amor para que lo ames, pero no de manera como se imagina la gente, como persiguiendo a ver qué mal estás haciendo. Así que les invito a que revisen esto. Les repito, no es mi intención que cambien de religión, que dejen de ir a su iglesia, no, sigan yendo a su iglesia, sigan alabando a Dios, sigan haciendo oraciones, sigan creyendo en Dios los que creen. Y los que no creen en Dios, les invito a que crean en la energía del universo, que hay una energía superior que algún rato nos guía. Avanzando, pues, llegando al final de este video, quiero regalarles esta frase que la encontré, que me pareció muy, muy bonita, que dice, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Que creo que es la parte fundamental de alcanzar la paz de una persona. Alguna vez yo escuché que alguien hacía meditación. Yo particularmente, yoga, hacía yoga. Y escuché de él el testimonio en televisión que decía, miren, antes de hacer yoga, mi papá me había dicho que generalmente la vida se trataba de tristeza y de preocupación en un 90% y solo un 10% de felicidad. Así que se acostumbre. Y el señor se había acostumbrado a escuchar esa frase y siempre la llevaba y esa era la forma en cómo conducía su vida. Decía, ya sé que todo me va a ir mal y siempre va a haber sufrimiento y solo un 10% voy a ser feliz. Pero él de pronto encontró un grupo donde empezó a hacer yoga. Ya les digo, yo no hago yoga, sé que tienen algunas cosas beneficiosas, les recomiendo que lo hagan si pueden hacerlo. Y entonces él dice que con el yoga él entendió que la cuestión era al revés de lo que le había enseñado a su papá,
que más bien el 90% de los momentos de su vida son felicidad y solo un 10% es complicaciones o problemas y cosas que son manejables. Entonces, a partir de su experiencia de hacer yoga varios meses o años, él logró entender esto. De tal manera que ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y la clave aquí, eso lo dijo Buda, la clave aquí es que nos acostumbremos a observar nuestros pensamientos. Generalmente, quiero concluir con estas ideas, las personas tienden a pensar que el pensamiento o la mente es como un río suelto que va para donde quiere. Y créanme que en mi experiencia de ser psicólogo y hacer terapia con pacientes de manera individual y grupal me ha enseñado de que la mente no está suelta. Si tú le permites que vaya por donde vaya, por supuesto se va a ir. Pero tú puedes guiar a tu mente a ponerse donde quieres tú ponerla. Así que si tú te rodeas de lecturas positivas que te hablan de autosuperación, si tú te rodeas de personas que no son negativas, sino más bien son emprendedoras, son amables, son generosas. Si tú te rodeas de música que habla de cosas positivas, si tú haces cosas positivas, atraes más cosas positivas. En cambio, las personas que comienzan a andar en las líneas chuecas, en lo negativo, en cosas, no sé, sucias, comienzan a traer más cosas turbias. Así que mi recomendación es guíate por tu intuición, porque nosotros llevamos algo adentro que nos hace observar que en algún momento necesitamos como que pararnos a pensar y decir como que algo me dice que esto no está bien, que por este lado no va, o no debo ir allá, o no debo andar con esta persona. De tal manera que piénsalo, hazle caso a esa voz interior, ¿ya? O busca un guía. No está mal que busques un mentor, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, una persona mayor con experiencia que tenga una vida recta, un sacerdote, un pastor, siempre y cuando tengan una conducta lo más intachable posible, ¿no? Porque somos imperfectos, nadie es perfecto. Así que les recomiendo eso. Bien, quiero agradecer en nombre de Psicólogos Trascendentales, que es el grupo con el cual trabajamos, y también quiero dar las gracias por su atención en este vídeo. También compártelo, puedes buscarnos por Facebook como Psicólogos Trascendentales, y estas líneas son para los que quieren consultas aquí en local, Guayaquil, Ecuador. Y también ponme tus comentarios allí donde vamos a subir este vídeo. Te agradezco mucho, te mando muchas bendiciones. Practica estos ejercicios que vas a encontrar la paz que necesitas.